El nostre convidat d'avui és conegut a Etiòpia com a Aba Malaku, que significa l'àngel de Déu. En primer lloc perquè es diu així, àngel, però sobretot perquè és un autèntic àngel per a la població empobrida d'Etiòpia, a la qual serveix des de fa 20 anys. Ángel Olaran, benvingut, buenos días. Gracias por acompañarnos hoy a Signes dels Temps. Gracias por invitarme. L'Àngel Olaran va néixer el 1938 a Hernani, Guipúscoa, forma part de la Congregació dels Missioners de l'Àfrica, també coneguts com a Pares Blancs. Després de 20 anys, servint com a missioner a Tanzània, a finals del 92 va ser destinat a Etiòpia. Concretament, treballa a la ciutat de Bukro, al nord del país, on ajuda els infants del carrer, dones que es dediquen a la prostitució i també ancians i persones desvalgudes. Usted entró en la congregación Los Misioneros de África, los Padres Blancos, con 23 años. Sí. ¿Desde siempre esta vocación religiosa y misionera? No, desde siempre. Yo creo que primero fue una vocación de voluntariado, porque en los años 50-60 no existía lo que existen las ONG, todo el voluntariado estaba dentro de la Iglesia Católica. Yo nací en un ambiente muy católico. Tuve amigos que fueron allí y yo pensaba también ir como ellos, ¿no? Para 2 años y tal. Y luego, pues eso, tuve una vivencia muy especial de Dios. Dios está ahí. Así como me he enterado que Simone de Beauvoir, que era católica, y de repente mirando por la ventana dijo, Dios no existe. Y ya acabó Dios para ella. Entonces, para mí empezó Dios con esa vivencia, esa experiencia y tal, ¿no? Y después fue creciendo, como ir a... Sí, para más tiempo, para menos tiempo, para toda la vida, poco a poco. O sea, yo creo que no hubiera sido sacerdote aquí. O sea, lo que más me motivó fue el ir allí como misionero y luego, pues, madurando la idea dice, bueno, pues, dentro de esta congregación, esta sociedad, porque para entrar en ellos tienes que trabajar en África. Yo quería trabajar en África y así estoy, allí. ¿Cómo se tiene que entender el papel de un misionero hoy en día? Bueno, a mí el papel me lo ha enseñado la gente. Yo no sabía lo que era ser misionero, no sabía lo que era ser sacerdote y me pusieron en una parroquia y allí poco a poco fui descubriendo lo que es la vida para mí, lo que soy yo. Bueno, yo tengo raíces vascas y luego 2 injertos muy grandes, uno de 20 años en Etiopía y otro de 20 años en Tanzania, que es lo que soy yo. Y los 20 años en Tanzania y los otros 20 en Etiopía han hecho que sea el sacerdote, la persona que yo soy ahora. Y pues eso, el misión, yo creo que es el convivir, el estar allí. Porque habías dicho que yo soy el ángel de Dios. Para mí ellos han sido los ángeles de Dios, son los que me han llevado de la mano. Con ellos yo he descubierto... Porque usted siempre destaca la acogida, ¿no? Es que yo creo que la vida es eso, ¿no? Además que hablaba aquí con una de las compañeras, antes decía que el dar... Si empiezas a dar y recibir, dar gratuitamente, eso ya es como muy matemático, muy comercial, no es dar, es compartir, es estar, en ese compartir y estar no cuentas si das o si recibes, estás y entre todos pues se lleva adelante pues una vida, una familia, un programa. 40 años en África, ¿cuál es la lección de vida que usted ha aprendido? Pues que los pobres son la imagen de Dios, que si quieres palpar a Dios, palpa al pobre, que la pobreza es un valor que superior al de la riqueza de aquí. La riqueza de aquí puede destruir a la persona. Y de hecho hay gente que se suicida, toda esta corrupción y todo esto es por la riqueza, por el poder. Difícilmente un pobre se va a suicidar, difícilmente un pobre te va a arruinar, difícilmente un pobre va a tener como estos contravalores, ¿no? El pobre está y te ofrece Cuando vas a una casa de esta buena gente que no tiene nada, porque normalmente la silla y todo eso no pertenece al entorno de la familia, lo que sea te ofrecerán. A veces será una pequeña almohada o una piedra donde te sientas, pero te acogen con el corazón. Aquí, sin embargo, muchas veces acogemos con cosas materiales, pero el corazón está escondido, ¿no? Entonces lo que aprendes es que lo más bonito, lo más fuerte en la vida es lo más natural, lo más sencillo, cosas que aquí no se encuentran. Y yo constato que cuando gente de aquí, voluntarios, amigos, van allí, también se enganchan con esto, con esta sonrisa, con esta acogida, con este cariño. Y dices, cuando vayamos
allí a casa, ¿dónde está esto? Y esto es algo que la evolución de aquí, pues el desarrollo, yo creo que lo ha estropeado. 20 años en Etiopía, ¿cómo nos presentaría esta misión de Santa María y la zona en que usted trabaja? Bueno, nos llamaron allí para construir una escuela y fuimos. Entonces, si tú estás en tu entorno y pues no tienes una relación con la gente, pasas por la calle y vas a lo tuyo sin saludar a derecha e izquierda, pues la gente te mirará, te respetará sin más, ¿no? Pero si empiezas a saludar, la gente ya te acoge. Cuando te acoge, entras en casa. Ves pues un poco lo que son ellos. No los problemas que ellos tienen, eso vendrá después, la calidad de la acogida de esta gente y tal, ¿no? Y poco a poco, pues te van conociendo a la gente. Entonces, cuando la gente llega acudiendo con situaciones. Y en situaciones llegan, pues, unos vecinos que llegan con 5 niños huérfanos. La madre había muerto una semana antes y te dicen, mira, estos son hijos nuestros. Vivirán en nuestro entorno, pero económicamente no podemos hacer nada por ellos. Económicamente es imposible que los alimentemos, escuelas, salud y todo eso. Y así pues llegamos a 1.300 huérfanos. Pero son los vecinos los que vienen con estos niños y tal, ¿no? Lo mismo ancianos, que vienen, no tenemos qué comer. No es el anciano, es el grupo el que lo trae. Nosotros podemos atenderlo, pero no podemos... que es lo más fácil, buscar el dinero. Es lo más fácil. Lo más bonito es esta acogida, este cariño, este saber estar con ellos y tal, ¿no? Entonces, poco a poco hemos ido creciendo en este ámbito, ¿no? Perdón, usted trabaja en Bukro, ¿no? Sí. Esto, para situarnos, está en el norte de Etiopía, ¿no? Ya, eso es. Casi en la frontera con Eritrea. En la frontera con Eritrea, sí. Es una cultura semita que está entre el hebreo y el árabe. En esta sociedad, en este contexto de Etiopía que usted conoce, el gran problema es el hambre, todavía hoy. Sí. ¿Mueren niños, muere gente de hambre? Bueno, cuando llegué, Etiopía salía de una guerra de 17-20 años, aparte de eso, un sistema feudal con emperadores y todo eso, y había poco progreso en Etiopía, ¿no? Entonces la gente sí que, los niños con esas barrigas así, unos muslos, era horroroso, ¿no? Ahora eso ya no se ve, pero está el hambre, no sé si es pasiva, es que un niño que pues puede tener 4 años representa 2. Entonces, claro, hay un desfase en el crecimiento tanto físico como mental. O sea, la seguridad alimentaria es un problema, yo creo que el primer problema aún en Etiopía. La gente no se muere directamente de hambre, pero por falta de defensas, pues cualquier enfermedad un poco fuerte, si malaria hay poco, pero cualquier enfermedad un poco seria, una neumonía, cosas de estas, pues hace que los niños y la gente aún se mueran. Si el hambre fuera una enfermedad contagiosa, ¿Occidente habría actuado ya? Hoy estaríamos todos gordos y felices dentro del parámetro de aquí. Que el ébola haya llegado a España, con todo el respeto por la enfermera esta, ¿no? La señora Romero y tal, con todo el respeto, pero para nosotros ha sido una bendición que haya entrado aquí, digo, para nosotros en general, para África, porque ahora se pone medios, personal, todo está volcado allí. El ébola, pues no sé si está desde el 76, o desde que empezó, hasta, y ahora pues de repente entra en este contexto internacional, ¿no? Porque ha llegado aquí. Si el hambre fuera contagiosa, pues eso. El SIDA, pues se contagia no a estos niveles, pero también se está trabajando mucho porque nos afecta. Si no nos afectara a nosotros, olvídate, no se hubiera hecho nada por el ébola ni por el SIDA. Y el hambre, como no nos afecta, no es que nos afecte, es que nos interesa que exista el hambre allí, porque... ¿Interesa que exista? Bueno, a ver, no es que interesa, es que la riqueza de aquí, la raíz de la riqueza de aquí es el hambre allí. Europa trabaja mucho en África, el coltán, el diamante, petróleo, y todo esto produce dinero aquí, Luego también... Se habla que en Tanzania hay mucha corrupción, en Etiopía, perdón, en África, que en África hay mucha corrupción, y la hay, pero esa corrupción
funciona aquí. Desde aquí. Crea el desarrollo aquí. Está esto, ¿no? La economía de puerta giratoria, ¿no? Que viene, por ejemplo, vamos a poner de España, un crédito a un país X etíope o africano. Llega a ese país al nombre del país. Luego el señor de allí lo coge y vuelve aquí. Bueno, no vuelve aquí, como no ha salido, entra aquí ese dinero. Ha salido a nombre de un país, el país lo tiene que pagar y luego este dinero en Europa trabaja a nombre de esa persona. Esa persona lo hace, se va a beneficiar de todo ese dinero, ¿no? Pero luego el que tiene que pagar es el país. Entonces, a mí, que este señor haga esto, la raíz está también aquí. No se le dirime de una culpa, la tiene él. Pero a mí lo que me extraña con todo esto de la corrupción es que se meten contra el corrupto contra el que aquí también pues, favorece la corrupción, pero ese dinero no se pierde, entra en los bancos de aquí. ¿Y cómo es que a los bancos de aquí no se les... Eso no es justicia, eso no es honrado. La materia prima de muchos bancos de aquí es la corrupción en esto, como se está viendo ahora aquí, ¿no? ¿Dinero dónde? En Andorra, sí, en Andorra, en Suiza, en estos bancos. ¿Por qué estos bancos, sabiendo que ese dinero es corrupto, lo aceptan? ¿Por qué nadie se mete con estos paraísos fiscales? ¿Será que interesa? En este contexto le preguntaría, ¿cree usted que la Iglesia Católica ha tenido o tiene una voz suficientemente fuerte, contundente contra... ¿Qué va? A ver, yo creo que a veces abusamos del pobre, ¿no? La Iglesia es la voz de los que no tienen voz. No es la voz de los que no tienen voz, porque los que no tienen voz no tienen lugar en la Iglesia. La Iglesia, por ejemplo, utilizamos al pobre como el objeto de nuestras caridades. Tenemos que hacer caridad, tenemos que ayudar, ¿no? Entonces, a veces utilizamos al pobre para nuestros beneficios espirituales. Para ser la voz del pobre, el pobre tenía que hablar a través de la Iglesia. El pobre tenía que ser, y si volvemos a Jesús, que si Jesús ha hecho algo es encarnarse con el pobre, vivir en el pobre. Y esto en la Iglesia, ¿no? El pobre, ahora con el Papa Francisco, pues está dando un poco la vuelta, ¿no? Y parece ser que pues la Iglesia ya tiene que tener esa acogida, y tiene que recibir, yo creo, ese mensaje cristiano del pobre. Y muchas veces le recibimos el mensaje cristiano pues de bibliotecas, de gente muy sesuda y tal, ¿no? Que bueno, empieza ahora a haber también, yo creo que, no sé si la doctrina o la teología de la liberación, y están más encarnados en el pobre. Entonces ya empieza a ver, ya el pobre empieza a tener, o sea, la religión, el terreno de la religión sería como el pobre, ¿no? A través del pobre ya construir algo, pero dándole una actividad, algo positivo, un valor positivo, una voz que sea la voz que... Yo, para mí, tristemente, la Iglesia, ¿no? Yo creo que está muy acomodada al primer mundo. Hablemos un poco de cómo se vive en Bucro, del trabajo que están haciendo. Por ejemplo, este centro de formación profesional en agricultura, ¿no? Porque supongo el país es básicamente un país agrícola. ¿Por qué es importante formar a la gente, a los jóvenes, para que trabajen la tierra y cómo lo están haciendo? Pues no solamente la tierra, también la tierra, ¿eh? En nuestra zona, por ejemplo, son minifundios. O sea que los jóvenes no pueden trabajar en la tierra, porque no hay tierra para los jóvenes. Pero, sin embargo, estamos trabajando eso para mejorar la calidad del servicio a la tierra, ¿no? Si formamos a los jóvenes y luego los jóvenes estos trabajan más directamente con el campesinado y tal, ¿no? Entonces, junto con este trabajo, también hay que ofrecer las herramientas. Una de las herramientas necesarias en un campo es, más que el arado, porque son minifundios, es el agua. Entonces, allí nos llueve solamente 2 meses, julio y agosto. Durante 10 años no nos llueve nada. Todo lo que estamos intentando hacer es que esta agua que llueve allí se quede allí, rehabilitando torrentes, haciendo pequeños embalses, canalizando o cementando las acequias, porque una acequia cementada pues
mantiene, o sea, salva la mitad del agua, porque si es solamente una zanja, pues el agua filtra, la mitad del agua pues pierde ahí, ¿no? En definitiva, cuando trabajas un poco así, que mantienes el agua, que tienes agua, pozos de agua, pues se pueden conseguir de 2,5 a 3 cosechas al año, porque con una cosecha, si es minifundio como media hectárea, un campesino, un matrimonio de campesinos con 4 o 5 hijos, pues tienen comida para 4 o 5 meses, por buena que sea la cosecha. Entonces, si son ya 3 cosechas, ya pueden llegar incluso a vender algo y tal, ¿no? Pues un poco por ahí, por donde nos movemos, con mujeres que no tienen acceso a un microcrédito porque no tienen nada con lo que avalar el microcrédito, pues mujeres también, pues no sé, en total unas 500 mujeres se les ha ofrecido el microcrédito para que cambien económicamente independientes y pueden llegar a serlo. Hay mujeres que han tenido que comerciar con el cuervo porque no tenían otros medios, y otras mujeres pues que no, sin llegar a comerciar con el cuervo, pero no podían alimentar a los hijos. Entonces, en este sentido, usted también acoge, ayuda a estas mujeres que se han visto obligadas a prostituirse. Sí, no es acoger, es acudir a ellas, y lo hacemos a través de la Asociación de Mujeres de Ucro, que son las que mejor conocen la situación de la mujer allí. Entonces con ellas pues hacer algunas reuniones y ver qué es lo que podrían hacer, cómo podrían orientar. ¿El papel de la mujer en este país, en esta zona? Es fuerte, es muy fuerte, o sea, es muy esencial. Además, pues hay sitios en los que el 40% de las familias son monoparentales, la madre y los hijos. Es mucho mejor la madre con los hijos sola que el padre solo con los hijos. Al padre se le escapa todo eso de las manos. Yo creo que, bueno, habrá minorías, pero una madre con los hijos, como si dices, es una leona y saca a la familia antes adelante. Hablaba usted de huérfanos. El tema del SIDA, respecto a últimos años o los años 90, ¿está mejor, está más controlado? Está más controlado, sí. Y otra cosa positiva es que ahora los antirretrovirales son gratuitos. Entonces la gente, la población ya ha entrado en esta técnica de recibir, y el hospital también de ofrecer. Esto está muy bien organizado, muy bien programado, y la gente no muere por el SIDA, ¿no? Hay jóvenes, padres jóvenes que tienen SIDA pero que no van a morir, al menos no de eso, y ya pues los hijos pues eso, no se van a quedar huérfanos, ¿no? Usted en el año 2005 conoce a otro ángel, l'Àngel Pujol, un empresario de Lleida, lleidatà, pues que le conoce, no sé si queda fascinado por su tarea, por esta región, y empieza una relación personal, pero también de ayuda, ¿no? ¿Cómo es esta relación que usted establece con Ángel y con Cataluña? Bueno, pues él vino allí hace 9 años, yo no sabía si en 7, 8, 9 años, y de alguna forma antes había estado en Namibia, pero parece que la experiencia que tuvo allí de África era de animales, más leones y cosas de estas, ¿no? Pero que no pudo tener contacto con la población. Y el doctor Ferreruela, que venía a Bucro y a Makele a operar ya, pues le invitó y se vino, y ya pues le gustó, parecía que eso era lo que buscaba en su vida, y ya pues se quedó allí con nosotros, ¿no? Y luego pues como se ha jubilado dentro de la empresa, pues vive prácticamente, hombre, tiene su familia y todo eso. Que ha impulsado el Centre d'Iniciatives Solidàries, Eso es, sí. Ángel Olaran, sí. que es una de las entidades sí. de aquí Cataluña y también de España que ayuda sí. en estos proyectos, ¿no? Económicamente ayuda, y luego también ayuda mucho en dar a conocer el proyecto este, porque tiene muchas actividades, tanto aquí como en Lleida, eso sí. Y aparte de iniciativas solidarias, pues en el entorno este, en Barcelona está ADIA, que nos ayuda en la alimentación de niños de 0 a 5 años, que también es un problema serio. Luego está África Nos Mira, que también nos ayudan con estos huérfanos, ¿no? Y también con los ancianos. Y luego también está No Te Olvidaré, otra ONG que ha surgido en el entorno de Lleida, que estos también dan dinero, y dice, bueno, pues lo empleamos, y como a nosotros... ¿Cómo de importante es esta ayuda que usted recibe de aquí? Hombre, es que es esencial.
De Etiopía lo que recibimos es, tanto de la administración, es las puertas abiertas, nos acogen y todo esto, pero económicamente no pueden ayudarnos. Nosotros sabemos el presupuesto de bienestar social, apenas cubre los sueldos, y no tienen ni una bicicleta, ni un coche, ni una moto, apenas cubren los sueldos. Conocemos el presupuesto del ayuntamiento. El ayuntamiento creo que tiene un coche, y en bienestar social hay muy poco para entonces ayudar a la gente. En este sentido, la gente tiene que comer, y eso pues hay que traducirlo en dinero, ¿no? Pozos de agua, pues hay que traducirlo en dinero, porque hay que pagar. Todo lo que se hace allí, mucho, es a través de pagar a gente de allí, tal, ¿no? La escuela, perdona, que tenemos nosotros, son profesores, el dinero es esencial, ¿ya? Terminamos ya la entrevista. Una última pregunta. Estamos acompañados por el Belén. El Jesucito. Estamos a las puertas de Navidad. ¿Cómo vive la Navidad? ¿Cómo se vive la Navidad en Etiopía, en Bukro? Bueno, creo que, a ver, metiéndonos con el pequeño Belén hemos llegado a infantilizar, a poetizar una cosa tan brutal como es el nacimiento de esta criatura en un contexto pobre, en el pequeño resto, en los pobres de Yahvé. Que a Jesús, cuando nació, los únicos que fueron a visitarlo fueron los pastores, que eran considerados los últimos de la sociedad, los últimos. Como dice Jesús, los últimos eran los primeros. Entonces, todo lo que Jesús sufrió luego en la vida, porque cuando se nos dice que se tomó carne, no es el soma, no es el cuerpo, es la carne, el sarg, como la base, la raíz de todo lo odioso que hay en el mundo, del rencor, hasta lo asesinaron, lo abofetearon, le escupieron. Esto es lo que Jesús asimiló, esto es lo que Jesús vivió, esto es lo que Jesús ha redimido. Y nosotros ahora, pues, un niño Jesús bonito, San Juan, su primo, era esperado. Nació en el contexto del templo, que es lo máximo para un judío, de un padre que era un sumo sacerdote, de una madre anciana. Ese nacimiento era considerado como un milagro y toda la gente lo esperaba. Sin embargo, Jesús nace de una mujer soltera, aunque luego San José pues la recibe y tal, ¿no? Y anónima, desconocida, en Galilea, fuera del templo. Y nosotros hemos llegado a hacer, y Jesús, cuando se dice que y estaba a la base de esto, ¿no? Ya, cuando llegó a tener esa angustia de muerte, hasta lo hemos poetizado esto, una angustia de muerte, estar cerca del suicidio, cuando que sudó sangre. Todo esto no le damos el valor humano que Jesús, que asimiló lo odioso de la sociedad, de la humanidad humana. Y yo creo que en África, pues la gente muchos son nuestros niños Jesús, que viven dominados, explotados, destrozados por el poder que nos da la carne en su negatividad, ¿no? La explotación, el odio y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que estos son el niño Jesús de hoy en día. Esto es bonito, pero lo hemos llegado a poetizar de tal forma que no tiene nada que ver con lo que el niño Jesús tuvo que vivir, ¿no? Pues allí se vive con esta sencillez, con la sencillez de María, de San José, del niño y tal. Es bonito, quizá pues aquí también se vivió hace años, ahora se ha comercializado tanto que, bueno, que ni se le menciona en las Navidades al niño Jesús, ¿no? Que por otra parte está bien igual, porque antes se llegó a cristianizar un hecho pagano como es el solsticio, el triunfo del sol sobre la oscuridad, ¿no? Y eso se ha llegado a cristianizar. Igual ahora estamos llegando pues a descristianizar esto de la Navidad, y ya pues una Navidad sin el niño Jesús y tal, ¿no? Pero aún allí es una fiesta humana muy bonita. Ángel Olaran, misioné Pare Blanc a Etiopía, muchas gracias de verdad por su trabajo en Bukro, por su testimonio hoy en nuestro programa, y que pase unas felices fiestas. Gracias a vosotros.